Hay una pregunta que me hice hace mucho tiempo y tengo que confesarte que me incomodó bastante. Y fue esta. Si ahora todo esto puede hacerse tan rápido con la inteligencia artificial, ¿pierde valor todo lo que llevo años haciendo? Quédate en este episodio que te voy a hablar de cómo la IA puede no estar ayudándote en nada con las finanzas de tu negocio. ¿Por qué hay mujeres que facturan y aún así no duermen tranquilas? Tienen ingresos, pero no sienten verdadera calma con el dinero. Dirigen negocios de éxito, pero no tienen claridad para tomar decisiones financieras en su día a día. Si te preguntaste esto alguna vez, bienvenida. Soy Estefi González, estratega financiera y mentora de negocios digitales. Y esto es Alquimia Financiera, el podcast donde los números se encuentran con las emociones, la estrategia convive con la espiritualidad y los Excels se convierten en herramientas de liderazgo femenino. Aquí aprenderás a leer el lenguaje real del dinero, lo que tus números te están diciendo y nadie te ha enseñado a escuchar. Porque la verdadera libertad financiera no se manifiesta con afirmaciones, se construye con acciones que transforman. Quédate, que te cuento cómo. Llevo más de 17 años trabajando con los números de negocios reales. He construido Excels desde cero para calcular precios, márgenes, rentabilidad, previsiones de impuestos, tesorería, salarios, viabilidad de productos, rentabilidad de clientes, en una época en la que no existía ChatGPT. He pasado horas, semanas, días, meses construyendo herramientas que permitían responder a preguntas como las siguientes. ¿Cuánto necesito facturar este mes? ¿Cuánto puedo pagarme a mí misma? ¿Este servicio es realmente rentable? ¿Qué precio debería de poner a este producto? ¿Qué cliente me deja dinero y cuál me está haciendo perderlo? ¿Cuánto dinero necesito reservar para impuestos este trimestre sin sobresaltos? ¿Puedo permitirme contratar a alguien o ampliar equipo? ¿Puedo permitirme invertir y ampliar en otra línea de negocio? ¿Puedo tomar esa decisión financiera? Y de repente aparece una herramienta como la inteligencia artificial. Le das información, le haces una pregunta y en segundos tienes cálculos, escenarios, posibilidades, comparativas, estructuras. Cosas que antes, a mí personalmente, podían llevarme muchísimo tiempo. Y sí, hubo un momento en el que pensé, ¿y ahora qué? ¿Todo lo que llevo años aprendiendo pierde valor porque una máquina puede hacer determinadas cosas mucho más rápido? Y si me escuchas desde hace tiempo, posiblemente sabes que en Alquimia Financiera hablamos mucho de creencias. Hablamos de identidad, de la relación que tenemos con el dinero, de cómo nuestras propias creencias e ideas preconcebidas influyen en las decisiones que tomamos cada día. Pues resulta que yo tenía delante de mis narices una súper grande. Y era esta. Si no hay esfuerzo, hay menos valor. O dicho de otra manera, si algo me lleva 8 horas, debe valer mucho más que si algo me lleva 20 minutos. Si algo es difícil, tiene más valor. Si algo me cuesta muchísimo esfuerzo construirlo, tiene más valor. Y si ahora puedo hacerlo muchísimo más rápido que antes, gracias a una herramienta nueva, la gran pregunta que me hacía era, ¿entonces vale menos? Y ahí me di cuenta de algo bastante incómodo. No era la inteligencia artificial la que estaba amenazando mi forma de trabajar. Era mi propia creencia sobre el esfuerzo y el valor. Y entonces tuve que hacerme una nueva pregunta. Una pregunta mejor, he de decir. ¿Dónde ha estado realmente mi valor durante todos estos años? Porque claro, yo podía decir que mi valor estaba en saber construir un Excel personalizado, pero no, porque cualquiera puede aprender determinadas fórmulas de Excel. Y ahora además una IA puede ayudarte a construirlas. También podía decir, mi valor está en calcular un margen, pero una calculadora también calcula márgenes. Podía decir, mi valor está en hacer una previsión financiera, ¿no? Una planificación.
Pero es que ahora una IA también puede ayudarte a hacer esa previsión. Entonces, ¿dónde está el valor? Y ahí fue donde empezó a cambiar completamente mi mirada sobre la inteligencia artificial, porque me di cuenta de que mi trabajo nunca había consistido solamente en construir una herramienta. Mi trabajo consiste en saber qué hay que mirar, qué datos necesitamos, qué preguntas hay que hacerse, qué significa la respuesta y sobre todo, qué decisiones tiene sentido tomar después. Ese es el criterio. Y el criterio no aparece porque hayas aprendido a utilizar una nueva herramienta. El criterio se construye después de años viendo situaciones reales, viendo qué pasa cuando alguien factura muchísimo, pero no gana dinero. Viendo qué pasa cuando un negocio tiene buenos márgenes, pero no tiene liquidez. Viendo qué sucede cuando alguien pone un precio que matemáticamente parece rentable, pero después necesita trabajar tantas horas para entregar el servicio que ese precio deja de tener sentido. Viendo también qué ocurre cuando una empresaria factura 10.000 euros y termina el mes con 500 euros en su cuenta. O cuando factura 4.000 y se lleva 2.500. Viendo negocios distintos, viendo personas distintas, modelos distintos, errores diferentes, decisiones distintas y resultados completamente distintos. Eso es lo que construye un criterio. Y entonces llega a una conclusión que para mí ha cambiado muchísimo mi forma de ver la inteligencia artificial. La herramienta no sustituye el criterio humano, lo amplifica. Y esto me abrió un mundo. Porque entonces dejé de preguntarme, ¿la inteligencia artificial va a sustituir todo esto que llevo años haciendo? Y empecé a preguntarme, ¿qué puedo construir si yo uno casi 20 años de criterio financiero con la potencia y rapidez de la inteligencia artificial? Ahí sí cambió todo, ahí sí cambió mi mirada. Hoy en día, por supuesto, utilizo la IA. Me estoy formando específicamente en inteligencia artificial con Vilma Núñez, con José Villalobos, con los mejores. Estoy aprendiendo, estoy probando, estoy construyendo y además estoy integrando herramientas nuevas en mi forma de trabajar y de acompañar. Y cada vez tengo más claro que no quiero resistirme a una herramienta que pueda hacer nuestro trabajo mucho más rápido, más sencillo, más personalizado y sobre todo más eficiente. Porque rápido no significa barato. Rápido tampoco significa superficial. Rápido no significa poco valioso. Si yo puedo utilizar algo que he tardado casi 20 años en aprender para darte una respuesta mejor en menos tiempo, eso no elimina el valor. Elimina parte de la fricción. Y ahí es donde aparece para mí una combinación que tiene muchísimo sentido. El criterio financiero y la inteligencia artificial. Y esto es profundamente lo que traigo con mi marca Alquimia Financiera. Pero ahora viene la otra parte. Porque precisamente cuanto más utilizo la IA y más observo cómo la estamos utilizando en los negocios, más me doy cuenta de otro problema. Y es que tenemos una herramienta extraordinariamente potente, pero eso no significa que la estemos utilizando bien. Hace poco estaba en una consultoría financiera con una clienta y en un momento de la conversación le pregunté si ella utilizaba inteligencia artificial en su negocio. Y me dijo algo así como, sí, utilizo ChatGPT, le pregunto muchísimas cosas sobre mi negocio y me devuelve respuestas. Y ahí pensé, ese es exactamente el problema. No es utilizar ChatGPT. Ese no es la cuestión. El problema es pensar que porque le preguntas muchas cosas sobre tu negocio, ya estás tomando mejores decisiones en él. Porque puedes darle todos los números del mundo a ChatGPT y seguir tomando una mala decisión financiera. ¿Por qué? Porque tener datos no significa tener criterio para interpretarlos. Y además hay algo anterior. ¿Le estás dando los datos correctos? Porque imagínate que entras en ChatGPT y dices, quiero ganar más dinero con mi negocio. ¿Qué debería hacer?
Te puede dar una respuesta maravillosa, estupenda. Te puede decir, vende más, sube precios, haz un upselling, crea un servicio premium, mejora tu conversión, consigue más clientes, mejora tu marketing, optimiza tu embudo y quizás todas esas estrategias son correctas. Pero tenemos un problema. No sabemos todavía si estás intentando solucionar el problema correcto. Porque imagínate que ya estás facturando suficiente. Y el problema es que tus gastos se comen todo lo que generas. Vender más no necesariamente va a solucionar esa fuga. O que tienes una oferta que se vende muchísimo, pero imagínate que apenas te deja margen. Vender más de esa oferta incluso podría empeorar el problema. O imagínate que estás facturando 8.000 o 10.000 y te estás pagando de salario 700 euros. Quizás antes de pensar cómo conseguir elevar esa facturación a 15.000 o a 20.000, yo querría entender qué está ocurriendo con el resto del dinero. O quizás tienes tantos clientes para producir esa facturación que estás trabajando 50 horas a la semana. Entonces, no necesito solamente preguntarte cuánto facturas. Necesito saber cómo estás generando esa facturación. Por eso una frase que quiero que recuerdes de este episodio es esta. Una respuesta correcta a una pregunta mal planteada puede llevarte a una mala decisión. Y esto es importante porque ChatGPT puede darte una respuesta técnicamente impecable a una pregunta que no deberías estar haciéndote todavía. Pero hay otra forma de utilizar la inteligencia artificial que estoy observando muchísimo y esta me parece incluso más interesante. Utilizar ChatGPT como una especie de confesionario, casi como terapeuta. Y quiero matizar bien esto. No estoy diciendo que utilizar la IA para reflexionar sea malo. Yo misma la he utilizado muchísimo para pensar, para ordenar ideas, para cuestionar cosas, para explorar posibilidades. Puede hacer preguntas muy interesantes si las sabes utilizar bien. Puede ayudarte a poner en palabras algo que estás sintiendo. El problema aparece cuando confundimos hablar sobre algo con transformar algo. Por ejemplo, entras y le dices, me da muchísimo miedo subir precios. Y empiezas una conversación porque me da miedo, de dónde puede venir, porque siento culpa, porque creo que la gente no va a pagarme, porque siento que no valgo lo suficiente, qué creencias puedo tener sobre el dinero. Y puedes estar 40 minutos hablando con ChatGPT. Y puedes terminar sintiéndote mejor, sintiéndote comprendida, acompañada, incluso haber entendido algo sobre ti misma. Perfecto. Pero ahora yo te hago otra pregunta. ¿Cuánto margen deja tu servicio? Y quizás tu respuesta sea, no lo sé. ¿Cuánto dinero necesitas llevarte al bolsillo cada mes? Y puede que tu respuesta sea, tampoco lo sé. ¿Cuánto te estás pagando realmente ahora? Y puede que respondas lo mismo, no lo sabes. ¿Cuánto cuesta sostener tu negocio sin ni siquiera empezar a facturar? Y puede que tampoco lo sepas. Y puede incluso que tampoco sepas cuántos clientes necesitas para alcanzar tu objetivo. Entonces ahí tenemos un problema, porque sentirte comprendida no significa haber cambiado las finanzas de tu negocio. Puedes pasarte una hora hablando con ChatGPT sobre tu relación con el dinero y seguir sin saber cuánto dinero deja realmente cada mes tu servicio estrella. Y esto quiero dejarlo muy claro porque yo trabajo precisamente con emociones y con el dinero. Para mí el componente emocional es crucial. No estoy diciendo déjate de emociones y mira el Excel. Eso sería completamente contrario a lo que hago. Te estoy diciendo que la conciencia tiene que terminar convirtiéndose en una decisión. Porque pensar no es igual que decidir. Comprender no es lo mismo que ejecutar. Y hablar de dinero no es dirigir financieramente un negocio. Hay conversaciones que nos ayudan a avanzar y hay conversaciones que sin darnos cuenta pueden convertirse en una forma muy sofisticada de evitar las acciones que tienes que realizar. Y esto enlaza con una tercera forma de utilizar mal la inteligencia artificial. Y para mí es probablemente la más importante de todas. Imagínate que haces las cosas aparentemente bien. Le das tus números a la IA, le explicas tu negocio, le das contexto. ChatGPT hace un análisis y te dice,
Mira, según tus números, necesitas subir tus precios aproximadamente en un 30%. Perfecto. Vamos a imaginar que el cálculo tiene todo el sentido financiero del mundo. Ahora mismo cobras 1.000 euros, por ejemplo, por uno de tus servicios y según los números que te aporta la IA, deberías cobrar 1.300 euros. Fantástico. Ya tenemos la estrategia, ya tenemos la acción. Ahora llega mañana, tienes una llamada de ventas, tienes una cliente o un cliente potencial delante de ti y llega el momento de decir el precio. Hasta ayer son 1.000 euros y hoy tienes que decir 1.300. Y en ese momento tu sistema nervioso entra en escena. Porque una cosa es que una herramienta te diga que deberías cobrar 1.300 euros por tu servicio y otra muy diferente es que tú seas capaz de sostener 1.300 euros delante de esa persona. Y pueden pasar varias cosas. La primera, llegado el momento, en esa llamada de ventas, te bloqueas. Te incomoda tanto decir 1.300 euros que tu mente te sabotea y vuelves a decir 1.000. ¿Qué ha pasado con la estrategia? Nada. Era correcta, era perfecta, pero nunca llegó a ejecutarse. Vamos por un segundo escenario. Imagínate que estás ahí en esa llamada de ventas y sí, dices los 1.300, pero en cuanto lo dices, empiezas. Bueno, es que además incluye esto, lo otro, lo aquello, lo más allá. Es que también te voy a dar este bonus y este otro servicio. Y mira, además podríamos añadir una sesión extra de revisión y de análisis. Y si necesitas algo, me puedes escribir por WhatsApp porque además tienes incluido el soporte 24/7. Y también voy a preparar este recurso y este otro recurso para que puedas mejorar el X, Y y Z. Empiezas a justificar el precio antes incluso de que la otra persona ni siquiera lo haya cuestionado. Tu voz cambia, tu forma de hablar cambia, tu seguridad cambia. Quizás verbalmente estás diciendo, mi servicio cuesta 1.300, pero todo tu comportamiento está gritando, no estoy completamente segura de que esto valga 1.300. Y la persona que tienes delante lo percibe. No hace falta hablar aquí de nada místico. Se percibe en cómo comunicas, en cuánto justificas, en cómo te explicas, en las concesiones y los bonus que regalas o que das, en tu dificultad para mantener silencio después de decir el precio. Y quizá no cierras la venta y entonces concluyes, ¿ves? Subir el precio no me funciona. Y no es la realidad. No sabemos todavía si subir precios funciona para ti o no. Sabemos que tú no pudiste sostener ese nuevo precio. Pero espera, porque hay un tercer escenario todavía mucho más interesante. Imagínate ahí de nuevo en esa llamada de ventas y te atreves a decir 1.300 y cierras la venta. Imagínate que ese cliente te paga. Fantástico. La estrategia ha funcionado. ¿Seguro? Porque ahora empieza el servicio y aparece otra creencia. Me ha pagado 1.300. Ahora tengo que entregar muchísimo. Y aquí empiezas a sobreentregar. Le añades una sesión, le contestas WhatsApps a las 10 de la noche, preparas materiales que no estaban incluidos en la propuesta inicial, le das más tiempo de ejecución, amplías el servicio, haces excepciones. Estás constantemente intentando compensar el precio sin darte cuenta, porque debajo hay una creencia que te está diciendo, si cobro más, tengo que dar más. Y 3 meses después acabas agotada. Has subido precios, sí, y has construido un negocio que te roba todavía más energía que antes. Entonces dime, ¿era buena la estrategia que te dio la IA? Financieramente, quizás sí, pero había otra variable, tú. Hay una variable que no aparece en ningún Excel y que puede desmontar cualquier estrategia financiera que te dé la IA. La persona en sí misma que tiene que ejecutarla. Tú misma. ¿Cómo piensas? ¿Cómo te relacionas con el dinero? ¿Qué crees que puedes cobrar? ¿Qué crees que mereces recibir? ¿Qué sientes cuando tienes que pedir dinero a otra persona?
¿Qué haces cuando alguien te dice que no? ¿Qué haces cuando alguien te pide un descuento? ¿Qué haces cuando alguien finalmente te dice que sí? ¿Qué sucede después de cobrar? ¿Qué es lo que tú haces cuando ganas más dinero del que estabas acostumbrada? ¿Qué ocurre cuando tienes un mes malo? Todo eso influye en tus decisiones financieras sin que te des cuenta. Por eso llevo tanto tiempo diciendo que no podemos mirar solamente los números, pero tampoco podemos mirar solamente las emociones. Necesitamos ambas cosas, porque una estrategia puede ser financieramente perfecta y emocionalmente insostenible. Y esto para mí es importantísimo. No basta con que una decisión sea rentable. También tiene que ser sostenible para la persona que la ejecuta. Dos mujeres pueden tener exactamente los mismos números, la misma facturación, los mismos gastos, el mismo precio incluso y el mismo objetivo. Y yo puedo decirles a las dos, necesitáis subir precios un 30%. Una lo hace, dice el precio, lo sostiene, no se justifica, mantiene los límites del servicio y entrega exactamente lo que prometió. La otra lo hace, puede sentir culpa, añade extras, empieza a dar descuentos, sobreentrega, trabaja el doble y 3 meses después una está ganando más dinero y la otra dice, a mí subir precios me quemó. La estrategia era la misma, la persona que tenía que ejecutarla no. Por eso no todas las estrategias producen el mismo resultado en todas las personas. Yo creo que ya a estas alturas te empiezas a dar cuenta de esto. Y ahí aparece algo que para mí es esencial dentro de mi universo alquimia financiera. Identidad, emoción y acción. La identidad puede decir, yo no soy una persona que pueda cobrar 1.300 euros. Esa identidad produce una emoción, quizás miedo, quizás culpa, quizás incomodidad, quizás sensación de no merecimiento, miedo incluso al rechazo. Y esa emoción produce una acción en consecuencia. Bajo el precio, hago un descuento, me justifico, sobreentrego, pospongo, evito. Y finalmente, esa decisión produce un resultado financiero. Entonces sí, en tu Excel pone que necesitas cobrar 1.300 euros por tu servicio. Pero tu comportamiento acaba convirtiendo esos 1.300 euros otra vez en 1.000. O convirtiendo un servicio rentable en uno que consume el doble de horas. Por eso para tomar buenas decisiones financieras necesitas al menos 3 cosas. Números correctos, criterio para interpretarlos y la capacidad emocional para sostener la decisión que esos números te están pidiendo. Esto último es importantísimo, porque podemos tener una cantidad infinita de información y sin transformación no sirve de nada. Información no es lo mismo que transformación. Comprensión no es lo mismo que decisión. Y decisión no es lo mismo que ejecución. Y aquí voy a decir algo que quizás te incomode un poco. ChatGPT puede convertirse en una nueva forma de entrenamiento. ¿Sí? Entrenamiento intelectualmente sofisticado. Puedes dedicar horas a pedir estrategias, a crear planes, a hacer análisis, a investigar, a diseñar nuevos productos, a hablar sobre tus bloqueos con el dinero, a generar documentos, frameworks, recursos, lo que quieras, a crear calendarios, a pedirle incluso 20 formas diferentes de ganar dinero. Y al final del mes tener exactamente la misma cifra en tu cuenta bancaria. Entonces, ¿ha habido un progreso? Quizás has aprendido muchísimo, sí. Pero si estamos hablando de las finanzas de tu negocio, yo quiero que en algún momento todo eso se traduzca en una decisión diferente, en un comportamiento financiero diferente y finalmente en dinero real en tu bolsillo. Porque si no, podemos estar ocupadísimas con la inteligencia artificial sin cambiar absolutamente nada. Y por eso no quiero que termines este episodio sabiendo muchísimo más sobre IA. Quiero que termines sabiendo algo bastante más importante. ¿Qué está ocurriendo económicamente en tu negocio ahora mismo? Y para empezar, quiero proponerte 5 cifras. Yo las llamo las 5 cifras de tu base financiera.
No pretendo diagnosticar completamente un negocio con 5 números. Eso sería absurdo porque un negocio tiene muchísimas más variables, ya lo sabemos. Pero estas 5 cifras son un punto de partida extraordinariamente útil porque me permiten empezar a entender qué está ocurriendo y sobre todo dónde merece la pena seguir preguntando. Así que si puedes, coge papel, abre una nota de tu móvil, abre un Excel, lo que quieras, y quiero que apuntes 5 palabras. La primera, generas. ¿Cuánto genera realmente tu negocio? Y aquí quiero que utilices tu facturación media mensual, no tu mejor mes. No, en marzo hice 12.000, fantástico. ¿Qué pasó en abril? ¿Qué pasó en mayo? ¿Qué pasó en junio? Quiero una media razonable de los últimos 3, 4, 5 o 6 meses, dependiendo de tu modelo de negocio. ¿Por qué quiero saber cuál es el tamaño real de tu negocio hoy? Esa es tu primera cifra. Generas. La segunda, sostienes. ¿Cuánto cuesta mantener funcionando tu negocio? Hablo de los gastos, de las herramientas, del equipo, de plataformas de publicidad, proveedores, servicios profesionales, todo aquello que necesitas para sostener la estructura que has creado. ¿Cuánto dinero sale aproximadamente cada mes para que el negocio siga funcionando? Ese número importa muchísimo, porque facturar 10.000 euros gastando 2.000 no es el mismo negocio que facturar 10.000 gastando 8.000. Por eso te digo muchas veces, 10.000 no son 10.000. La facturación por sí sola me cuenta poquísimo de un negocio. Y ahora te presento la tercera cifra. Recibes. Y esta para mí es especialmente importante. ¿Cuánto dinero está llegando finalmente a ti, a tu bolsillo? ¿Cuánto te pagas al mes? No cuánto te gustaría pagarte. No lo que un mes excepcional pudiste sacar. ¿Cuánto dinero estás recibiendo tú como propietaria del negocio de manera habitual? Porque yo puedo encontrarme una empresa facturando muchísimo y una propietaria económicamente asfixiada. Y ahí tenemos un problema, porque tu negocio no existe solamente para sostener herramientas, proveedores, impuestos y gastos. También debería ser capaz de sostener a la persona que lo ha construido. Así que, ¿cuánto recibes? Y aquí abrimos la cuarta cifra. Monetizas. ¿Cuál es aproximadamente tu ticket medio? ¿Cuánto paga de media un cliente? Porque esta cifra empieza a darme un dato y es cuánto esfuerzo comercial necesita tu modelo de negocio. Si quieres facturar 10.000 euros, no es lo mismo vender servicios de 200 euros que servicios de 2.000. No necesitas el mismo número de personas, no necesitas el mismo marketing, no necesitas el mismo volumen, no necesitas incluso la misma estructura. Por eso quiero saber cómo monetizas. Y aquí abro la quinta y última cifra. Esta para mí cambia completamente la conversación. Deseas. ¿Cuánto quieres realmente llevarte al bolsillo cada mes? No cuánto quieres facturar, sino cuánto quieres que llegue finalmente a ti. Porque estamos obsesionadas con quiero facturar 10.000. Vale, ¿para qué? ¿Qué quieres construir con esos 10.000? ¿Quieres pagarte 2.000? ¿Quieres pagarte 3.000? ¿Quieres pagarte 6.000? Porque cada respuesta implica un negocio diferente. Cuando alguien me dice quiero facturar 10.000 euros al mes, yo no empezaría preguntándole a ChatGPT cómo puede esa persona conseguir 10.000 euros. Primero quiero saber con qué servicios, con qué precios, con qué margen de beneficio, con cuántos clientes, con qué estructura, cuántas horas quiere trabajar y, por supuesto, cómo quiere vivir. Y sobre todo, lo más importante, cuánto quieres que termine realmente en tu bolsillo finalmente. Porque quizás descubrimos que no necesitas facturar 10.000 o quizás descubrimos que necesitas facturar 15. Pero ahora tenemos un motivo. No tenemos una cifra bonita que hemos visto repetida 500.000 millones de veces en Instagram. Así que tenemos, generas facturación media, sostienes gastos medios del negocio, recibes cuánto te estás pagando, monetizas el ticket medio de tus clientes y deseas cuánto quieres realmente llevarte a tu bolsillo. Ahora quiero enseñarte por qué estas 5 cifras empiezan a cambiar la conversación. Imagínate que me dices, Estefi, factura aproximadamente 6.000 euros al mes. Vale. Mis gastos son unos 2.500 euros. Vale. ¿Y cuánto te pagas? Imagínate que me respondes 800 euros.
Aquí yo no empezaría diciéndote, tenemos que conseguir que factures 10.000. A mí me llama la atención otra cosa. Estás generando 6.000 y solamente 800 euros están llegando a ti. Antes de pensar en vender más, yo quiero entender qué está ocurriendo con el resto. Porque si mañana hacemos una estrategia brutal de marketing y consigues facturar 8.000, pero sigues teniendo exactamente el mismo problema, quizás has trabajado muchísimo más para continuar sintiéndote igual, para estar en el mismo punto. Entonces ahí empieza mi verdadero trabajo, el trabajo de alquimia financiera. ¿Qué está pasando? ¿Dónde se está yendo el dinero? ¿Qué estructura tienes? ¿Qué márgenes dejan tus servicios? ¿Hay gastos que no están produciendo retorno? ¿Te estás pagando menos porque financieramente el negocio no puede o no tiene liquidez? ¿O porque emocionalmente te cuesta pagarte a ti misma? Porque, ojo, son problemas diferentes. Puede existir una empresaria que no se paga porque literalmente no hay dinero y otra que sí tiene capacidad de pagarse, pero cada vez que hay dinero disponible, lo reinvierte todo. Otro curso, otra herramienta, otra persona, otra formación, otro gasto. Y nunca aparece ella en la lista de prioridades del negocio. Los números pueden parecerse, la solución no necesariamente es la misma. Y aquí aparece un framework que quiero que recuerdes porque es muy sencillo. Realidad actual, brecha y decisión financiera. Esto significa, primero, ¿dónde estoy? Sin fantasía, sin el creo que, sin más o menos, sin utilizar solamente mi mejor mes. No te hagas trampas al solitario. ¿Cuál es mi realidad actual? Después, ¿dónde quiero estar? ¿Qué quiero recibir? ¿Qué quiero sostener? ¿Cómo quiero vivir? Y ahí aparece la brecha. Y solamente después viene la pregunta, ¿qué decisiones financieras tiene sentido tomar ahora? Quizás sea subir precios, quizás no, quizás sea eliminar algo, quizás sea cambiar un servicio, quizás sí es vender más, o quizás es vender menos, pero mucho mejor. Quizás sea cambiar tu estructura, quizás sea empezar a pagarte y sentir que lo mereces. Quizás sea dejar de reinvertir absolutamente todo en el negocio. Quizás sea cerrar algo que ya no tiene sentido para ti. Ese es el criterio. Y después sí, ponemos a trabajar a la inteligencia artificial para simular escenarios, para comparar posibilidades, para hacer previsiones, para analizar alternativas, para construir herramientas, para acelerar cálculos, para organizar la información, para detectar incluso cosas que merece la pena estudiar. Ahí la IA me parece absolutamente fascinante, porque ya no estamos diciéndole, dime qué hago con mi negocio de forma general y sin contexto, sino que estamos diciendo, esta es mi realidad, este es mi objetivo, esta es mi estructura, estas son mis restricciones, estas son las decisiones que estamos valorando, ayúdame a analizar todos los escenarios. ¿Ves la diferencia? La potencia de la herramienta es la misma. Lo que ha cambiado es el criterio con el que la estamos utilizando. Y quiero volver ahora al principio de este episodio, a esa pregunta que me hice. Si ahora todo esto puede hacerse tan rápido con la IA, ¿pierde valor todo lo que llevo años haciendo, todo lo que llevo años construyendo? Hoy te puedo decir que tengo una respuesta muy clara. La respuesta obviamente es no, porque mi trabajo nunca consistió en tardar mucho o poco en hacer algo. Mi trabajo nunca consistió en hacer complicado lo que podía hacerse sencillo. Mi trabajo nunca consistió en construir Excels por hacer tablas y plantillas. Mi trabajo consiste en ayudarte a tomar mejores decisiones financieras. Y si ahora tengo una herramienta que me permite hacer determinadas partes de ese trabajo mucho más rápido, por supuesto, las voy a utilizar. Si puedo analizar más escenarios, lo voy a hacer contigo. Si puedo construir sistemas mucho más personalizados, lo voy a hacer y lo haré contigo. Si puedo simplificar algo que antes era más complejo, ten claro que lo voy a hacer y lo voy a hacer contigo. Porque he dejado de creer que más esfuerzo significa necesariamente más valor. Pero también tengo clarísimo lo contrario. Una herramienta increíble en manos
de alguien que no sabe qué está mirando puede acelerar muchísimo precisamente una decisión totalmente equivocada. Por eso para mí la IA sin criterio solo acelera el caos. Pero la IA con buen criterio puede ayudarnos a tomar decisiones muchísimo mejores. Y aún así, esas decisiones todavía tienes que sostenerlas tú. Ningún prompt puede decirte tu precio por ti cuando tienes al cliente delante. Ningún Excel puede impedir que sobreentregues. Ninguna proyección puede obligarte a pagarte. Ninguna herramienta puede tomar por ti esa decisión incómoda que llevas meses y meses posponiendo. Ahí es donde entramos las personas. Ahí entra tu identidad, tus emociones, tus patrones, tu comportamiento. Y ahí es donde para mí se produce la verdadera alquimia financiera. Números, criterio, persona, acompañamiento y acción. Así que no quiero que termines este episodio buscando otros 20 prompts. Quiero proponerte algo mucho más sencillo. Saca tus 5 cifras. Hoy, no mañana. ¿Cuánto generas? ¿Cuánto cuesta sostener tu negocio? ¿Cuánto recibes tú? ¿Cómo monetizas? ¿Cuál es ese ticket medio? ¿Y cuánto deseas realmente llevarte al mes a tu bolsillo? Y después ponlas juntas. Míralas. No de forma individual, sino juntas. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué no cuadra? ¿Dónde está la mayor distancia? Entre lo que generas y lo que recibes, ¿qué diferencia hay? Entre lo que recibes y lo que quieres recibir, ¿qué brecha hay? ¿Tu ticket exige demasiados clientes para construir el negocio que quieres? ¿Tu estructura cuesta demasiado para la facturación que tienes actualmente? ¿Qué pregunta aparece cuando miras esos 5 números? Esa es la conversación más interesante. Y si tienes esas 5 cifras delante y piensas, vale, Steffi, las tengo, pero ahora quiero entender qué me están diciendo y cuál debe ser mi siguiente decisión. Ahí podemos mirarlas juntas. Escribe criterio por aquí en las notas de este episodio y te explico cómo podemos hacerlo. Pero hagas eso o no, haz primero el ejercicio. Porque una cosa tengo clarísima después de todos estos años viendo negocios. Tu negocio no cambia porque tengas más información. Cambia cuando empiezas a mirar la información correcta, con criterio, y tomas una decisión diferente con ella. Y después, además, eres capaz de sostener esa decisión. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que tengas un maravilloso día. Chao, chao.